Inducción riesgo biológico causal asociados. ¿Qué es el riesgo biológico? Es la probabilidad que tiene el individuo de adquirir una infección, alergia o toxicidad secundario a la exposición a material biológico durante la realización de alguna actividad, incluida la laboral. Los factores de riesgo biológicos son un grupo de agentes orgánicos presentes en determinados ambientes laborales que pueden desencadenar enfermedades infectocontagiosas, reacciones alérgicas o intoxicaciones al ingresar al organismo. La proliferación microbiana se favorece en ambientes cerrados, calientes y húmedos. Los sectores más propensos a sus efectos son los trabajadores de la salud, los fabricantes de alimentos, los laboratoristas, veterinarios, entre otras profesiones. ¿Qué es la bioseguridad? Es el conjunto de políticas, normas y procedimientos que garantizan el control de los factores de riesgo, la prevención de impactos nocivos y el respeto de los límites permisibles sin intentar contra la salud de las personas que elaboran y o manipulan elementos biológicos. Para personal que esté expuesto a riesgo biológico, en este caso el personal asistencial, se cuenta con un programa o un sistema de vigilancia epidemiológica para riesgo biológico que comprende básicamente la recopilación, el análisis, la interpretación y la difusión continuada y sistemática de datos a efectos de prevención. La vigilancia es indispensable para la planificación, la ejecución y la evaluación de los programas de seguridad y salud en el trabajo, el control de los trastornos y lesiones relacionados con el trabajo y el ausentismo laboral por la enfermedad, así como para la protección y promoción de la salud de los trabajadores. El sistema de vigilancia epidemiológica para riesgo biológico debe ser aplicado a todo el personal de casal asociados con Médico Río Negro, objeto de vigilancia de riesgo biológico. En este caso vamos enfocado al personal del laboratorio, auxiliares de enfermería, terapia respiratoria, médicos y en general a todo el personal asistencial que tenga contacto con fluidos corporales o directamente con el usuario o paciente. El objetivo principal de este sistema de vigilancia epidemiológico es identificar y clasificar las áreas y los puestos de trabajo con alto y mediano riesgo de exposición a factor de riesgo biológico. Identificar la población expuesta en las áreas de alto y mediano riesgo. Implementar las medidas necesarias de control para minimizar y controlar los factores de riesgo. Realizar seguimiento al factor de riesgo y a las medidas de control implementadas. Implementar un sistema de información que permita la aplicación de indicadores para la evaluación, proceso y control del sistema de vigilancia epidemiológica. Y adicional, desarrollar actividades de prevención, motivación y capacitación a los empleados expuestos a este tipo de riesgo. Este sistema de vigilancia epidemiológica lo podemos consultar en la carpeta de datos usuarios, en la carpeta de SST procedimientos. Este es el PSST09, Sistema de Vigilancia Epidemiológica para Riesgo Biológico. Allí podremos consultar todo lo que contiene este programa y adicional se cuenta con un cronograma aparte de actividades encaminadas a la prevención y control de estos factores de riesgos biológicos. Alguna de estas actividades enfocadas al control de riesgo está todo lo que es estado inmunológico, que son las vacunas, el seguimiento a la vacunación del personal, exámenes de control periódico, exámenes de retiro, intervención y control sobre las condiciones de seguridad, tales como matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, inspecciones planeadas para la identificación de factores de riesgos, auditoría periódica sobre el uso del elemento de protección personal, cobertura para el personal expuesto a riesgo biológico en cuanto al esquema completo de vacunación de toxoide tetánico y hepatitis B. Realización de titulación de anticuerpos como seguimiento al programa de riesgo biológico. Auditoría de seguimiento a la cobertura de la aplicación de vacunas de toxoide tetánico y hepatitis B y en compañía de los integrantes del Comité de Seguridad de Pacientes se realizan adicional rondas de seguridad por las áreas asistenciales con el fin de identificar condiciones inseguras de riesgo biológico según lo definido en el programa de medicina preventiva y medicina laboral establecido por la empresa.
El marco legal que rige toda la parte de riesgo biológico es la Ley 9 de 1979 con la protección del medio ambiente, definición de desechos infectocontagiosos y todo su manejo. La Resolución 2400 del 79, la Resolución 2309 del 86 y el Decreto 2104 del 83 sobre los aspectos sobre evacuación de desechos. La Ley 1562 del 2012, que es la legislación sobre el sistema de riesgos laborales. El Decreto 1072 del 2015 en el capítulo 6, que es todo lo relacionado con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y el decreto 1477 del 2014, el cual contiene la tabla de enfermedades laborales. Los mecanismos de transmisión es un conjunto de medios o sistemas que facilitan el contacto del agente infeccioso con el sujeto receptor, y estos pueden presentarse de dos formas, tanto de forma directa como de forma indirecta. La transmisión directa se puede hacer a través de mordeduras, arañazos, contacto físico, aire o por gotas. Esto también es el paso directo desde la fuente al receptor. La transmisión indirecta, por el contrario, son los objetos inanimados o fomites, suelo, agua, alimentos contaminados o por vectores. El agua, al ser utilizada como bebida y limpieza, generan riesgos de carácter general comunes a todas las industrias, así por su origen, superficial o subterráneo. Ejemplo, infiltraciones o escorrentias. En el aire, cuando el agente patógeno se presenta en suspensión, como por ejemplo los polvos, los vegetales y otros microorganismos, como los patógenos respiratorios que penetran en el hombre por la inhalación. En el suelo, los derivados del contacto del trabajador con el suelo contaminado, tales como las basuras, los procedentes de heces y orinas de animales infectados, las picaduras de animales venenosos como las arañas, los escorpiones o las serpientes, por animales y las materias primas, los vertebrados superiores, sean domésticos o salvajes, afectados generan el riesgo de zoonosis. Los invertebrados también, que actúan como vehículos de transmisión de la enfermedad, transportando el patógeno desde el agua, el suelo o desde otros animales hasta el hombre, o bien contaminando el agua que bebemos. Los agentes biológicos pueden transmitirse por diferentes vías. Entre ellos tenemos la vía aérea o respiratoria, la vía dérmica, la oral o digestiva y la parenteral. La respiratoria. Los agentes biológicos susceptibles de transmitirse por esta vía se encuentran habitualmente en forma de aerosoles producidos por centrifugación de muestras o agitación de tubos y por aspiración de secreciones, tales como tos o estornudos. La vía digestiva. La transmisión por esta vía tiene lugar como consecuencia de la práctica de malos hábitos de trabajo, como pipetear con la boca o de actuaciones inadecuadas como beber, comer o fumar en el área de trabajo. La parenteral. Esta vía de transmisión está propiciada sobre todo por pinchazos, mordeduras, cortes, erosiones o salpicaduras de fluidos. La dérmica. Ciertos microorganismos pueden producir metabolismos tóxicos o irritantes y las esporas fúngicas producen alergias y reacciones de hipersensibilidad. Los trabajadores tienen obligaciones en cuanto al control de este tipo de factor de riesgo. Entre ellas está asistir a la inducción y reinducción, entrenamiento y capacitaciones periódicas programadas por el empleador. Cumplir con los protocolos de manejo, procedimientos establecidos por las empresas relacionados con el manejo y la prevención de riesgo biológico. Informar las condiciones y procedimientos de riesgo que se identifiquen en las áreas de trabajo. Y adicional, reportar todos los incidentes y accidentes de trabajo enfocados con este tipo de riesgo. Estas obligaciones las podemos ver consignadas en el Decreto 1072 del 2015 en su artículo 2.2.4.6.10.
y en la Resolución 2400 del 79 en su capítulo 3. Precauciones y autocuidado de los trabajadores expuestos a riesgo biológico. Hay un principio fundamental dentro de las normas de bioseguridad que todos debemos tener en cuenta, y es que todos los trabajadores de la salud deben tratar a todos los usuarios y sus fluidos corporales como si estuvieran contaminados y tomar las precauciones necesarias para prevenir que ocurra la transmisión. Dentro de las precauciones que debemos tener en cuenta para la exposición a riesgo biológico son las siguientes. Realizar una adecuada higiene de manos. Realizar un manejo adecuado de los elementos cortopunzantes. Realizar limpieza y desinfección e higiene de áreas. Realizar uso de los elementos de protección personal dispuesto para cada personal. Manejo de residuos peligrosos adecuado y un adecuado esquema de vacunación. El lavado de manos constituye un factor fundamental en la prevención de las infecciones nosocomiales, por lo tanto es importante llevar a cabo todas las tareas asistenciales con un máximo nivel de higiene. Es fundamental para reducir la incidencia de las enfermedades infecciosas evitables, puesto que varios estudios comprueban que las manos constituyen el vehículo predominante para la diseminación de los microorganismos, dado que ellas son las herramientas utilizadas para el trabajo. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que debemos lavar cuidadosamente las manos antes y después de cada procedimiento e igualmente si se tiene contacto con material patógeno. Debemos lavar las manos y otras superficies de la piel en forma inmediata y cuidadosa después de la contaminación con sangre y otros líquidos corporales. Y adicional debemos lavar las manos inmediatamente antes de ponerse y después de quitarse los guantes. El tipo de lavado de manos que aplica en Casal asociados con Médico Río Negro es el lavado higiénico con jabón antiséptico y lavado con gel antibacterial. El lavado de manos con jabón antiséptico se debe realizar antes de ingresar a la oral, después de terminar labores, antes y después de los periodos de alimentación, antes y después de efectuar cualquier actividad que implique contaminación con sangre y o secreciones con los usuarios, antes de colocarse los guantes, después de estornudar, toser, tocarse el cabello, después de ir al baño o cuando se identifique la suciedad en las manos o sean atendidos 2 o 3 usuarios. En las imágenes a continuación expuesta se ilustra cómo debe ser un adecuado lavado de manos, tanto con jabón antiséptico como con gel desinfectante, de acuerdo a lo estipulado por la Organización Mundial de la Salud. El lavado de manos con gel antibacterial se debe realizar cuando se tenga contacto entre usuario y usuario en actividades rutinarias como exámenes físicos, audiometrías, evaluaciones de voz, optometrías, mientras no haya tenido contacto con sangre, secreciones o cualquier tipo de fluido corporal, o cuando se haya manipulado material potencialmente contaminado o tenido contacto con usuarios potencialmente infectados o colonizados, caso en el cual se debe realizar un lavado con jabón antiséptico. Es importante que se tenga en cuenta todas las recomendaciones generales para la higiene de manos y lavado de manos. Adicional, se recomienda que se laven las manos para evitar contagios en el lugar de trabajo antes durante y después de preparar alimentos, antes de consumir alimentos, después de utilizar el baño, después de no sonarse la nariz, toser o estornudar y después de haber tocado residuos. También se tienen unas recomendaciones generales para el manejo adecuado de elementos cortopunzantes, que son manejados sobre todo en las áreas de laboratorio, toma de muestras, vacunación. La accidentalidad por manipulación de objetos cortopunzantes ha ido aumentando con el paso del tiempo. Estos ocurren en el siguiente orden: antes de desecharlo con el 50.9%, durante su uso durante el 29%, mientras se desecha el 12.6% y después de desecharlo el 7.6%.
Es por esto que los trabajadores deben realizar los siguientes pasos para protegerse a sí mismos y a sus compañeros de trabajo de sufrir cualquier tipo de lesión con elementos cortopunzantes. Primero, evitar el uso de agujas en mal estado. Utilizar los dispositivos con mecanismos de seguridad proporcionados. No se deben recapsular las agujas. Hacer los preparativos de manipulación y eliminación segura antes de iniciar cualquier procedimiento en el que se utilice instrumental u objetos cortopunzantes. Se deben desechar rápidamente los dispositivos cortopunzantes usando en los recipientes apropiados para la eliminación. Se debe informar cualquier incidente, accidente con instrumental cortopunzante o que implique la manipulación de un agente biológico sin demora para asegurarse de recibir y el seguimiento adecuado para este tipo de agentes y seguir las prácticas de prevención de infección recomendadas, incluyendo todo lo que es la parte de inmunología o vacunación. ¿Qué es el guardián de seguridad? El guardián de seguridad es un elemento de trabajo cuyo principal objetivo es proteger a todos los que tengan contacto con residuos peligrosos cortopunzantes. Estos guardianes de seguridad deben contar con unas características especiales para que tengan una adecuada protección. Estos deben ser rígidos en polipropileno de alta densidad u otro polímero que no contenga PVC. Deben ser resistentes a rupturas y perforación por elementos cortopunzantes. Los guardianes deben contener tapa. Esta debe ser ajustable o de rosca, de boca angosta, de tal forma que al cerrarse quede completamente hermético. Debe tener una resistencia a punción o cortadura superior al 12.5 N. Deben ser desechables y de paredes gruesas. Todos los recipientes que contengan residuos cortopunzantes deben rotularse de la siguiente forma. Deben tener el, el pictograma de riesgo biológico y deben estar marcados con la institución, origen, tiempo de reposición, fecha de recolección y el responsable del guardián. La inspección de guardianes se realiza cada 2 meses. Se realizan las inspecciones en donde el auxiliar responsable del cubículo debe procurar que el guardián se encuentre sujetado y dentro de un soporte. El soporte del guardián debe estar en buen estado. La señalización de riesgo biológico debe estar visible. La ubicación de señalización de riesgo biológico debe estar tanto en el guardián como en la mesa de trabajo. Debe tener una correcta disposición de agujas. Estas deben de estar sin capuchón, lancetas, laminillas y aplicadores. Los guardianes no deben sobrepasar las 3/4 partes de su capacidad. Debe estar marcado con la identificación requerida y debe existir un reporte de anomalías por escrito en caso de que se haya presentado. Es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Todos los guardianes deben quedar fijos dentro del aro, dentro del soporte o la base para poder descartar fácilmente las agujas en sus ranuras. No se debe utilizar cinta o esparadrapo para fijarlos. Solo se deben depositar elementos cortopunzantes y restos de ampollas de vidrio quebradas. No se puede llenar el guardián sino hasta las 3/4 partes de su capacidad y luego debemos reemplazarlo. Deposite el elemento con el extremo, o sea, la punta hacia abajo. Preste toda su atención cuando esté descartando la aguja. Evite dejar material cortopunzante sobre superficies de trabajo, en recipientes o en el piso. Se debe utilizar siempre el guardián como parte del equipo y no depositar las agujas en otros recipientes. Si el residuo cortopunzante queda atrapado en las ranuras del guardián, proceda a utilizar las pinzas mosquito. Es importante que se realice una adecuada disposición de los residuos biosanitarios. Es importante que sepamos que estos van depositados en el recipiente rojo.
Este recipiente es un elemento de trabajo cuyo principal objetivo es proteger a todos los que tengan contacto con residuos peligrosos biosanitarios y evitar así la contaminación cruzada. Los recipientes rojos para los residuos biosanitarios deben contener unas características especiales. Estos deben ser livianos, deben ser de plástico, adicional deben ser impermeables y de fácil limpieza, que sean resistentes a la corrosión. Deben ser de boca ancha, resistentes al golpe, sin aristas internas, con tapa de buen ajuste, preferiblemente de pedal, y de tamaño que permita almacenar entre las recolecciones. Todos los recipientes que contengan residuos biosanitarios deben rotularse de la siguiente forma. Debe ir el tipo de residuo, que en este caso serían los biosanitarios, el área donde va a estar ubicada y los elementos que se pueden disponer en este tipo de recipiente. Para este caso serían las gasas, los guantes, la tela o ropa contaminada, espéculos de otoscopio, tapabocas, aplicadores de algodón, bajalenguas y recipientes de los prológicos. Se debe tener en cuenta que el recipiente debe permanecer siempre en el área. Solo se pueden depositar elementos biosanitarios en este tipo de recipientes. Solo se debe llenar el recipiente hasta que permita cerrar. De lo contrario, notificar al área de servicios generales para que haga la recolección de los residuos. Presente toda su atención cuando esté descartando residuos para que sí entren en el recipiente. No utilice el recipiente como mesón o apoyo de elementos. Verifique que la bolsa también sea de color rojo. Para los residuos anatomopatológicos, que son los provenientes de restos humanos o de fluidos o de muestras de fluidos corporales, tales como sangre, orina, heces fecales, estos deben ser dispuestos en un congelador. Este congelador es un elemento de trabajo cuyo principal objetivo es proteger a todos los que tengan contacto con residuos peligrosos anatomopatológicos y así evitar la descomposición del residuo. Los congeladores para este tipo de residuos deben tener unas características especiales. Importante que debe ser congelador. No pueden sobrepasar los 4 grados centígrados. Deben ser impermeables, de fácil limpieza y resistentes a la corrosión. Estos deben ser de boca ancha, con tapa de buen ajuste y de tamaño que permita almacenar todas las recolecciones. En las áreas de laboratorio se tiene una nevera transitoria de icopor que deben tener ahí para el día, y al finalizar la tarde el personal de servicios generales lo traslada al congelador que se dispone en el cuarto de almacenamiento central de residuos. Es importante que todos los trabajadores tengan en cuenta los siguientes aspectos para la limpieza y desinfección. Los modos de aplicación o ejecución de los desinfectantes. Las frecuencias de aplicación o ejecución de los desinfectantes. Los métodos de preparación de los productos de limpieza y desinfección cuando aplique. En este caso, toda la parte de limpieza y desinfección la realiza el personal de servicios generales, pero mayoría de personal asistencial debe hacer una limpieza y desinfección también de los equipos que se utilizan en cada uno de los consultorios. Los tiempos de aplicación o de contacto mínimo de cada producto para lograr su acción. Los procedimientos específicos de limpieza y desinfección según el tipo de superficie, equipo del dispositivo, material o instrumental. El tratamiento de equipos e instrumental externo alquilado. Esto es sobre todo para el área de laboratorio. Manejo de elementos y equipos de limpieza, esterilización o desinfección. Almacenamientos, transporte, manipulación y eliminación de los productos usados en estos procesos. Y las fichas técnicas o de seguridad de las sustancias químicas que se maneje en cada uno de los consultorios o las áreas de laboratorio. Elementos de protección personal. Es importante tener en cuenta que el elemento de protección personal es solo una barrera de protección que hace que el riesgo
sea menos grave. Por eso, para su correcto uso y adecuada durabilidad del producto es necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Los EPP deben utilizarse exclusivamente en las actividades para las que se ha establecido y de acuerdo a la matriz de elementos de protección personal establecida por la organización. Evitar su contaminación en otras áreas y superficies o que contaminen otros lugares. Debe colocarse antes de entrar en contacto con el paciente, el usuario o la fuente potencialmente contaminada y antes de ingresar a las áreas con potencial contagio. La secuencia que se tiene en cuenta al vestir los EPP es, en el caso que aplique, gorro o cofia, batas y delantales, la protección respiratoria, la protección visual y de última los guantes. La secuencia que se debe tener para retirar los elementos de protección personal es la siguiente. Primero los guantes, luego la protección visual, la bata o delantal, la protección respiratoria y de última el gorro si aplica. Se debe tener en cuenta que los guantes se deben utilizar en todo procedimiento o actividad donde se maneja o se está en contacto con fluidos corporales de, todo- de todos los usuarios. Los guantes se deben utilizar en la talla adecuada. En caso de usar una talla incorrecta se favorece la ruptura del guante. Realizar cambio de guantes después del contacto y retirarlos inmediatamente al acabar el procedimiento, antes de tocar superficies ambientales limpias, depositándolos en la caneca correspondiente. Aunque estos no evitan la inoculación por pinchazo o laceración, el uso de los guantes sí disminuye el uso de riesgo de infección ocupacional en un 25%. Cuando se quite o se retire los guantes, la parte externa de los mismos no debe tocar la piel desnuda. Por ello se debe agarrar la parte superior del guante derecho con la mano izquierda, al área hacia las puntas de los dedos para que así el guante se voltee al revés. Sostenga el guante vacío con la mano izquierda y luego ponga dos dedos de la mano derecha en la parte superior del guante izquierdo y ale hacia la punta de los dedos hasta retirar de la mano. Una vez esté el guante derecho dentro del guante izquierdo, bótelos en un recipiente autorizados para esto, así como se muestra en la ilustración. Debe lavar y secar las manos antes de colocar los guantes. El uso de los guantes no sustituye el lavado de las manos. Siempre es importante que llevemos las uñas cortas y no utilizar ningún tipo de anillo o pulsera. Evitar manipulación cualquier tipo de objeto con los guantes contaminados. Tapabocas y protección ocular. Estos previenen la exposición de las membranas mucosas de boca, nariz y ojos a líquidos potencialmente infectados. Las mascarillas y gafas protectoras durante aquellos procedimientos que puedan generar gotas de sangre o fluidos corporales para evitar la exposición de las membranas mucosas de la boca, la nariz y los ojos. Deben descartarse inmediatamente si está húmeda o manchada con secreciones. La mascarilla no debe tocarse con las manos ni colgársela en el cuello. El mal uso de la mascarilla o uso inadecuado aumenta la posibilidad de transmisión de microorganismos y a una falsa impresión de seguridad. La mascarilla siempre se debe mantener dentro del área de trabajo y mientras se realice la actividad. De lo contrario, la debemos retirar. Protección corporal. Se debe hacer uso permanente de la bata o delantal, la ropa y calzado adecuados durante el tiempo de trabajo. Utilizar batas o delantales durante los procedimientos que puedan producir salpicadura de sangre o de fluidos corporales. Quitarse la camisa del uniforme o bata antifluido cuando se retire de los servicios asistenciales. No está permitido el uso de las batas en áreas comunes, en las cocinas o fuera de las instalaciones. Casal Asociados cuenta con una matriz de elementos de protección personal que la pueden visualizar en la ruta de datos de usuarios SST registros en una subcarpeta que se llama matriz EPP. Allí todos los trabajadores
tanto de prestación de servicio como vinculados, pueden consultar cuáles son los elementos de protección personal que requiere para su labor, tales como auxiliares de enfermería, bacteriólogas, terapeutas respiratorias, médicos especialistas, fonoaudiólogas, optómetras y psicólogas. Igualmente, el personal de servicios generales también puede consultar esta matriz de elementos de protección personal. Aunque directamente no seamos nosotros los que les suministremos el elemento de protección, sí debemos verificar que lo estén portando adecuadamente y que cualquier daño o deterioro inmediatamente lo hagan saber a la empresa para que le haga su reposición inmediata. Manejo de residuos peligrosos adecuado. El manejo de residuos hospitalarios debe cumplir mínimo los siguientes requerimientos. Se debe clasificar por tipo de residuo. La identificación de los residuos se debe realizar de acuerdo al código de colores. La segregación en la fuente. Transporte interno. Almacenamiento temporal. Transporte externo y la eliminación o disposición final de residuos. Cuando se realice manipulación de bolsas que contengan residuos contaminados, se debe tener en cuenta lo siguiente. No se debe extraer del interior de las bolsas ningún residuo aunque se encuentre mal clasificado, reciclables o biodegradables. Si se detecta algún cortopunzante, se debe retirar con pinzas y se debe notificar al jefe del área para realizar la investigación respectiva. La bolsa se debe anudar y retirar del recipiente. No se debe desocupar el contenido en otra bolsa. Si el transporte de los residuos no se realiza en un recipiente hermético, debe evitarse el contacto con el cuerpo, especialmente con los miembros inferiores, puesto que existe riesgo de accidente en caso de que haya algún tipo de elemento cortopunzante en la bolsa. El horario de recolección de residuos debe ser con base a lo establecido dentro del procedimiento. Se debe realizar las rutas de recolección y la ruta de transporte interno previamente establecidas. El cuerpo de la bolsa nunca debe acomodar, empujar o tocar con las manos o los pies. En caso que se llegue a presentar un accidente con riesgo biológico, debemos tener en cuenta los primeros auxilios conforme al mecanismo de exposición. Si es un trauma superficial por laceración o por punción, se debe suspender inmediatamente la actividad que se está realizando y atender rápidamente las lesiones. Se debe lavar la herida con abundante agua y jabón sin importar su profundidad y no se debe utilizar ni hipoclorito ni ningún agente cáustico, debido a que se puede generar un riesgo de quemadura en los tejidos. No restregar ni cepillar el área donde se ha presentado la punción o el contacto con el fluido. En caso de salpicadura en mucosas, se debe irrigar con abundante agua o solución salina, y en caso de que las mucosas se recomienda un lavado vigoroso con agua, tanto para los ojos. Para la irrigación debe hacerse con solución salina, agua limpia o irritantes estériles. Si usted sufre un pinchazo con aguja, realice inmediatamente las siguientes acciones. Primero, enjuagar las heridas con abundante agua y jabón. Avísele a su jefe inmediato e inicie el sistema de reporte sobre las lesiones en su lugar de trabajo. Identifique el paciente fuente, quien deberá ser examinado. Inmediatamente reportar al área de seguridad y salud del trabajo. Sea examinado inmediatamente y confidencialmente para infecciones. El médico tratante en su IPS valora la aplicación que consiga que el profilaxis post-exposición con antirretrovirales, según las guías del CDC, cuando la paciente fuente sea desconocido o haya resultado positivo. Se debe reportar el accidente de trabajo según lo estipulado por la normatividad vigente, tanto a la ARL como a la EPS. El accidente de trabajo con riesgo biológico se recomienda su atención por urgencias antes de las 24 horas para recibir un adecuado tratamiento y que este también sea oportuno. Se debe tener en cuenta los siguientes aspectos sobre el seguimiento del accidente laboral, todas estas a criterio médico. Primero, se debe hacer un seguimiento post-exposición
ya que se pueden presentar síntomas como insomnio, somnolencia, fiebre, náuseas, dolor abdominal, vómito, diarrea, trastornos emocionales, sudores nocturnos, dolor de espalda, cefaleas, malestar, fatiga, mareos, erupciones en la piel, hematuria, pérdida del apetito, ictericia. Se deben realizar las pruebas serológicas para el seguimiento. Se deben realizar las pruebas complementarias. Se debe realizar seguimiento a las incapacidades. Cierre del seguimiento, el cual está a cargo de la IPS y de la empresa, el cual debe quedar debidamente documentado. Observaciones complementarias al caso, las cuales deben quedar debidamente documentadas. Es importante tener en cuenta las lecciones aprendidas que se han venido generando por la materialización de este tipo de riesgos. Para la manipulación de Bikutainer y descarte de las agujas debemos recordar siempre sostener firmemente el Bikutainer durante la toma de la muestra. Accionar el liberador de la aguja directamente sobre la boca del guardián. Y no olvidar que el principal riesgo al que está expuesto es el riesgo biológico. Para la punción en toma de muestras. Se deben retirar los tubos de la muestra sanguínea de la camisa de seguridad y se debe disponer en la gravilla antes de retirar la aguja. Recordar que se cuenta con el tiempo necesario para la toma de la muestra y realizar el paso a paso. Y siempre se debe llevar presente que estamos expuestos a diferentes riesgos dentro de nuestra labor. Recuerden, la seguridad no se tranza nunca. El foco debe estar siempre en la protección de todos y cada uno de los trabajadores. Muchas gracias.